Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Buenas noches, amigos y amigas radioescuchas, una vez más a su programa Sembrando Futuro, el programa producido por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y llevado a ustedes por el 91.7 FM de Radio YSUCA. En este primer programa del año quisiéramos abordar como temática principal un análisis de los derechos humanos y la democracia en nuestro país durante el año 2021. Y para esto contamos con la participación de Jorge Rodríguez. Él es coordinador técnico del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, y de Diego Manzano, quien es investigador de este mismo observatorio. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Kenny, buenas noches, Diego, y un saludo muy especial a toda la audiencia. Buenas noches, Kenny, buenas noches, Jorge, y también un saludo especial a toda la radioaudiencia que nos está escuchando en este momento. Buenas noches para ambos, y para entrar en contexto, escucharemos la siguiente cápsula educativa. Nueva oportunidad. Las promesas, los augurios y los deseos suelen poblar los primeros días de un nuevo año. Sin embargo, en muchos aspectos, especialmente en los temas económicos y materiales, el año nuevo está condicionado por el anterior. Por ejemplo, se puede decir que en 2022 mejorará la educación, pero ello depende del presupuesto aprobado en 2021. Las actitudes, en cambio, sí pueden presentar novedad, puesto que dependen en buena parte de la voluntad humana. Por eso, al comenzar este 2022, es importante revisar algunas actitudes que necesariamente deben cambiar si se desea el desarrollo humano digno e integral de El Salvador. En el país, el diálogo abierto, franco y cordial con quienes piensan diferente suele ser difícil. Ello incluso se nota al interior de la familia y en instituciones que por su propia constitución deberían estar abiertas a una comunicación horizontal. En la actualidad, en el campo político, no hay posibilidades de diálogo. Amparado en un triunfo electoral masivo, el gobierno ha asumido la posición de considerar enemigos a todos los que hacen cualquier tipo de señalamiento. Más aún, anima a sus partidarios a insultar, denigrar, calumniar a quienes critican actos, actitudes o políticas oficiales. Entre los críticos al gobierno también hay un grupo que utiliza un lenguaje agresivo y poca gente en la oposición trata de decirles que ese no es el camino más eficaz para que las cosas cambien. Resulta urgente cambiar la dirección de la política, dialogar sobre datos reales, reconocer errores cuando son evidentes y apostar por la tolerancia son aspectos esenciales para construir en conjunto y retomar con seriedad temas clave como la protección del medio ambiente, el acceso a la información pública, el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción. Por supuesto, la existencia y el accionar de las pandillas no deben quedar fuera. Aunque una amplia proporción de la ciudadanía piense que la única solución es la mano dura y represiva, un país que se considere civilizado no puede apuntar solo en ese camino. Para integrar positivamente a esos grupos dentro de la sociedad, el gobierno necesita la colaboración de los ciudadanos y las organizaciones civiles. Trabajar colaborativamente es difícil, pero no imposible. Mantener la actual situación de agresividad y polarización solamente conducirá al estancamiento, a la corrupción y al irrespeto de los derechos humanos. Hay abundantes ejemplos en América Latina del fracaso al que conducen el autoritarismo y la falta de diálogo. En etapas aún más complicadas que la actual, El Salvador ha sabido encontrar caminos de solución a sus problemas. 2022
en el que se cumplirán 30 años de los acuerdos de paz, ofrece una nueva oportunidad de conversar entre todos sobre la construcción de un futuro común y armonioso. Aprovechar el momento implicaría más inteligencia política que continuar la deriva hacia el conflicto y el ensimismamiento sectario. Escuchábamos la cápsula y para iniciar nuestra entrevista quisiera preguntarles, quizás Jorge, quisiera que nos mencionaras en líneas generales cómo cierra el país el año 2021 en términos de derechos humanos. Bueno, quizás empezar como comentando, ¿verdad? Nosotros en estos momentos, desde el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, estamos justamente en el proceso de análisis de todo el año 2021, ¿verdad? En particular en algunos énfasis temáticos, y justamente lo estamos haciendo en el marco de la elaboración del informe anual que publicamos año con año, ¿verdad? En ese sentido, algunas de las valoraciones que vamos a hacer pues son, en algunos casos, preliminares, ¿verdad? Porque estamos justamente en el proceso de análisis, y en algunos otros temas quizá ya vamos a tener como la información completa del año, ¿verdad? Nosotros desde el observatorio año con año siempre hacemos como un ejercicio particular que es que creemos que los análisis deben de partir de la realización de un balance, ¿verdad? Es decir, identificar todos aquellos elementos positivos y por supuesto aquellos elementos negativos que se han observado e identificado a lo largo del año, para a partir de estos elementos objetivos pues hacer como un análisis, ¿verdad? Identificar cuáles fueron los predominantes y así poder hacer conclusiones y eventualmente hacer recomendaciones. En ese sentido, en esa lógica de identificación de análisis positivos y negativos, en el caso del campo de la seguridad pública, por ejemplo, nosotros desde el IDUCA, incluso también en los informes, reconocemos, ¿verdad? Identificamos todas las reducciones de índices delictivos y sobre todo de aquellos hechos de violencia que vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, el derecho a la seguridad personal. Todas esas reducciones son positivas, ¿verdad? Y así lo hemos dicho año tras año cuando estas reducciones se han observado en los índices oficiales. Y en este caso también, pues, el análisis preliminar de algunos índices delictivos también confirman algunas reducciones, como es el caso, por ejemplo, de los homicidios. Sin embargo, la lectura que hacemos de estas reducciones difiere de la lectura que hacen otros actores, como por ejemplo las autoridades, ¿verdad? Y en general el Estado. Y me explico, por ejemplo, en el caso de la violencia homicida y la violencia feminicida, ciertamente, empezar diciendo que nosotros justo en este año, a partir de mayo de este año, ya no partimos solo de lo que dice la mesa tripartita ni lo que dice la Policía Nacional Civil en términos de violencia homicida o violencia feminicida, porque justamente en mayo se hizo un anuncio por parte de esta mesa tripartita de que iban a dejar de contar a las osamentas cuya datación no podía ser determinada, las iban a sacar del conteo de los homicidios. Entonces, este cambio que nosotros lo registramos y lo denunciamos en su momento en el primer boletín trimestral, a pesar de que aparentemente es un cambio metodológico, creemos nosotros que tiene unas consecuencias éticas bastante negativas y sumamente graves, ¿verdad? Porque lo que implica no contar las osamentas es justamente que el Estado no reconozca en su debida dimensión a estas víctimas de violencia homicida dentro del dato oficial de muerte violenta, ¿verdad? En ese sentido, pues ya nosotros, y debo aclarar esto porque justamente algunas de las lecturas, algunos porcentajes de reducciones probablemente difieran de las que digan los funcionarios de seguridad, ¿verdad? Pero es justamente por eso, porque ya partimos de otros datos. Nosotros, por ejemplo, ya nos estamos basando en la información que publica el Instituto de Medicina Legal, porque ellos, a pesar de que ciertamente también contabilizan de forma separada las osamentas junto a todas las otras víctimas de violencia,
pero sin embargo las publica. Es casi que la única instancia que ahora está publicando de forma oficiosa, ¿verdad?, el número de osamentas que son encontradas. Y esto es sumamente grave, sobre todo a la luz de los múltiples hallazgos de cementerios clandestinos que se empezaron a identificar a partir de mayo, ¿verdad?, con el caso Chalchuapa. Entonces, y a pesar de eso, a pesar de que nosotros tenemos datos diferentes, es decir, que reconocemos más víctimas de las que identifica el Estado, ciertamente y también se confirma o hay un comportamiento de reducción. Nosotros tenemos hasta el momento datos hasta octubre del año 2020 de muertes violentas, y con los datos hasta octubre la reducción se ha identificado alrededor del 15%, es decir, el número de víctimas de muertes violentas en este año, en estos primeros 10 meses, bueno, de enero a octubre, es un 15% menor al número de víctimas del mismo periodo del año 2020. Ahora bien, el primer elemento que nosotros destacamos de este análisis cuantitativo es que contrasta este porcentaje de reducción del 15% con el porcentaje que se identificaba en el año 2020. El año 2020 reduce un 44% respecto del año pasado, del año anterior. Y sin embargo, en este año 2021 todo parece indicar que el porcentaje de reducción andará por el 15%, quizás un poco menos, ¿verdad? Ya voy a comentar también otro elemento de por qué. Entonces, parece ser que el comportamiento hacia la reducción parece ralentizarse, parece que va frenando, ¿verdad? Y va frenando sin que como país hayamos llegado a una situación cercana a una situación ideal. Es decir, que nuestra lectura de las reducciones de víctimas de muertes violentas no es tan optimista como se suele plantear en la narrativa gubernamental, ¿verdad? Es decir, en conclusión, es positiva la reducción, pero estamos lejos de llegar a una situación ideal, ¿verdad?, donde el derecho a la vida sea un derecho que no esté en vulnerabilidad. Es decir, para nosotros la lectura de los datos nos indica que todavía estamos en unos índices bastante preocupantes. Y en el caso de la violencia feminicida, el escenario es aún peor, y esto es algo que no se reconoce o no se menciona a nivel, digamos, de las discusiones públicas que promueve la oficialidad, que es que en el caso de los feminicidios ha ocurrido totalmente lo contrario. Es decir, no ha disminuido el número de víctimas mujeres, víctimas de violencia feminicida, sino que ha aumentado. Y esto es bien importante de señalar y de denunciar, porque justamente está en correspondencia con lo que diversas organizaciones de sociedad civil y nosotros como observatorio hemos venido planteando desde hace muchos años, no solo con esta, digamos, con esta administración y con esta política pública, que es que la violencia feminicida es totalmente diferente a los otros tipos de violencia, que tienen otros elementos más estructurales e incluso culturales que no se están atendiendo y que se están ignorando a partir de las políticas. Precisamente, son los datos. Precisamente, Jorge, sobre estos últimos datos, quisiera saber si desde el observatorio han podido recopilar datos que demuestran cuáles son las causales para el aumento de la violencia feminicida, ya que, como lo señalabas, el gobierno normalmente está publicando este día hubo 0 homicidios y efectivamente, según los datos, pues hubo una reducción, como ya lo mencionabas tú, del 15% en la violencia homicida, pero me llama mucho la atención que mencionas que por el contrario la violencia feminicida ha ido en aumento. Entonces no sé si ustedes tienen datos que corroboran cuáles son como las causales de esta violencia feminicida. Sí, fíjate que en principio igual siempre con datos hasta octubre el aumento de víctimas pues, anda por el 6%, es decir, hay un 6% más de víctimas en 2021 respecto al año 2020. Entonces eso hay que plantearlo así claramente. Y con respecto a tu pregunta que se refiere a las causas, pues
Bueno, nosotros lo que identificamos a partir de la información que hemos ido recopilando es que hay toda una cadena de vulnerabilidad, ¿verdad? Para esta población, ¿verdad? Como son las mujeres, ¿verdad? Una cadena de vulnerabilidad que de igual forma es como ignorada, ¿verdad? Y que en todo caso no es atendida en debida forma. Por ejemplo, vemos el tema de la violencia sexual, que quizás Diego nos puede un poco comentar sobre ese tema, pero también el tema de la desaparición de personas, las mujeres y sobre todo las mujeres, o las niñas, perdón, y adolescentes, es decir, las mujeres menores de edad, es un grupo bastante vulnerable y no se reconoce y no se le da la dimensión adecuada ni se desarrollan estrategias específicamente para todo el problema de la violencia contra la mujer, incluida la violencia feminicida, la violencia sexual y otros tipos de violencia, en general la violencia de género, ¿verdad? Es decir, las políticas públicas están basadas, como dicen algunos analistas, en un enfoque de que único, ¿verdad? Enemigo único, donde el único problema es las maras o pandillas y que atacando este actor pues se va a solucionar toda la violencia. Y no es así, ¿verdad? En el caso de la violencia de género y la violencia contra la mujer, hay múltiples actores que reproducen esta violencia, ¿verdad? No solo las maras y pandillas, ellos son uno de los actores, pero en el caso de la violencia de género y la violencia contra la mujer, hay otro tipo de actores, incluso personas cercanas a los círculos familiares de las familias, incluso en los mismos espacios laborales se reproducen diferentes tipos de manifestación de violencia contra la mujer. Entonces, creemos que una de las causas es justamente eso, ¿verdad? No reconocerlo, ¿verdad? Y a partir de ese reconocimiento o de la ausencia de ese reconocimiento, pues no establecer un proceso de participación amplio en el que todos y todas las actoras podamos aportar desde nuestra experticia o desde nuestros conocimientos para el diseño de políticas públicas que abonen a combatir de forma integral este tipo de violencia, ¿verdad? No solo se trata de la parte punitiva, de la persecución del delito, sino también del acompañamiento a las víctimas y de sentar las bases para prevenir la ocurrencia de este tipo de violencia. Gracias, Jorge. Diego, cambiando un poquito la temática, durante el año recién pasado ocurrieron situaciones que atentaron contra la democracia salvadoreña, siendo dos de las principales las destituciones del fiscal general de la República, Raúl Melara, y las destituciones de los 5 magistrados que componían la Sala de lo Constitucional, eso el 1 de mayo del 2021. Diego, ¿cómo acciones en específico como estas han puesto en riesgo la democracia y los derechos humanos en nuestro país? Sí, perfecto, Kenny. Quizás para iniciar es importante mencionarnos, en primer lugar, que estas acciones que ejecutó la Asamblea Legislativa el 1 de mayo fueron más allá del marco legal, es decir, que se dieron de forma arbitraria y también antidemocráticamente. Y las justificaciones que utilizó la Asamblea Legislativa, tanto para la destitución del fiscal como los magistrados, son risibles al no tener también un soporte sólido, ¿no? Es decir, que cuando uno se pone a verificar los mecanismos internacionales, tanto las normas como los estándares, se aduce que las sustituciones a los magistrados no se pueden hacer sin antes llevar a cabo un debido proceso, que cuente con todas las garantías necesarias para que una persona, en este caso los magistrados, pudieran presentarse y defender las acusaciones, ¿no?, por las que ellos estaban tratados, por los que se les retiró. Y de esta manera también se podría haber garantizado, ¿no?, la imparcialidad y la objetividad también de los argumentos que se estaban dando. De hecho, los diputados de la bancada CIAN únicamente justificaron esta decisión basándose en la incompatibilidad entre las decisiones que se habían tomado del Ministerio de Salud versus las acciones de la anterior Sala de lo Constitucional. Y esto en cuestión de horas, sin escuchar a la defensa de los magistrados salientes, simplemente los destituyeron. Y de hecho, esto entra en una clara confrontación y es una violación directa a la norma constitucional,
y particularmente el artículo 172 de la Constitución de la República, el cual establece la necesidad de contar con las garantías de la independencia judicial. Es decir, que por un lado observamos un deterioro en el tema de la independencia entre los poderes del Estado, una falta de un debido proceso que se debería haber llevado a cabo, ¿no? E inclusive con una defensa para que fuera imparcial, que se argumentaran efectivamente cuáles eran los elementos de valor que los diputados estaban considerando, etcétera. Y en el caso de la Fiscalía, uno de los argumentos que también utilizó la bancada de Cian fue precisamente el nexo que existía con el Partido Arena. Pero este argumento, inclusive algunos comentaristas, abogados, ¿no?, decían que era contradictorio, especialmente porque el Partido Nuevas Ideas sustituyó a un fiscal que evidentemente tiene una clara relación directa con ellos. Entonces, básicamente, la bancada de Nuevas Ideas no solo está replicando viejas prácticas, sino que inclusive está garantizando su blindaje. Esto lo pudimos percibir justamente porque aplicaron toda una serie de leyes para tratar de blindar a los funcionarios que habían estado cometiendo presuntos actos de corrupción durante la pandemia, ¿no? Entonces, básicamente, eso podría decir sobre este caso. Gracias, Diego. Como bien sabemos, en los tres poderes estatales existe una mayoría del partido oficialista. Sin embargo, para que una democracia funcione correctamente, debe existir independencia de los órganos de poder. Teniendo esto a la base, Jorge, ¿crees que se puede garantizar actualmente la independencia en la actuación de cada uno de los órganos del Estado? Bueno, antes de referirme a este particular, quiero agregar algo sobre la pregunta anterior. Y es que, bueno, evidentemente comparto todo lo que ha planteado Diego en el sentido del carácter ilegal y arbitrario, tanto de las destituciones de los anteriores funcionarios, como de la imposición de facto de las nuevas personas que, entre comillas, fueron nombradas, ¿verdad? Y que ahora ostentan esos cargos, ¿verdad? Eso es como lo relacionado a los eventos en particular del 1 de mayo. Pero en esos eventos yo también quiero destacar el en realidad triste y peligroso papel que jugó la Policía Nacional Civil en esa noche. Porque si ustedes recuerdan, en esa noche, mientras que en el Salón Azul se daba toda esta, digamos, puesta en escena, ¿verdad?, de una supuesta discusión parlamentaria donde se intentó de forma bastante infructuosa justificar tanto la destitución como los nombramientos. Mientras eso sucedía, las personas que estaban siendo destituidas denunciaron acoso por parte de elementos de la Policía Nacional Civil, tanto de civil como uniformados. Denunciaron seguimiento, ¿verdad? Posteriormente se supo, ¿verdad?, que hubo también un seguimiento, que un intento de reunirse en el caso de los magistrados de la Sala Constitucional, y que se identificó un seguimiento. Y también el papel de la policía en la toma por la fuerza de las instalaciones del Palacio Judicial y de la Fiscalía General de la República. Y esto no debemos de pasarlo de lado, porque justamente esa noche fue una fotografía fiel de la realidad de El Salvador en los 80, ¿verdad? Es decir, cómo a través de la fuerza se materializan vulneraciones a derechos humanos de individuos, como fueron las 6 personas destituidas, pero a la vez atentados al sistema democrático, ¿verdad?, a través de la intervención de otros órganos del Estado. Entonces quería también señalar eso, porque es muy peligroso la instrumentalización que se ha venido haciendo de la Policía Nacional Civil. Esa noche fue un ejemplo claro, pero hay otros ejemplos, como por ejemplo el papel de la policía en las marchas que han habido en el año pasado, en coberturas periodísticas, atentando contra periodistas, pero bueno, ese es otro tema. Pero es importante marcar ese papel de la policía. Y con respecto a la independencia, yo creo que el tema de la independencia claramente, bueno, nosotros
desde el Instituto de Derechos Humanos, el IDUCA, a final del año pasado publicamos un informe titulado la captura del órgano judicial. Y en ese informe se relata justamente cómo en 3 capítulos se consolida la captura y la intervención del órgano judicial, ¿verdad? Que era el último que había quedado, independiente o que al menos no seguía la línea al pie de la letra del Ejecutivo, ¿verdad? Y como a través de estos 3 pasos, como lo fue el 1 de mayo, como lo fue la selección de magistrados, de 5 magistrados a mitad de año, como fue las reformas a la carrera judicial y a la ley orgánica de la Fiscalía General, se consolida esta captura. Pero incluso esos hechos que en sí mismos fueron ilegales y arbitrarios, no compromete o no es la última palabra para determinar la independencia o no de un órgano. Pero lo que sí ha sido evidente son las actuaciones que han tenido estas nuevas titularidades, ¿verdad? O estas nuevas magistraturas. Por ejemplo, es bastante preocupante ha puesto en evidencia, por ejemplo, al actual fiscal general, su actitud frente a situaciones específicas, como por ejemplo el graves señalamientos que han habido contra altos funcionarios del actual gobierno, incluido el director general de centros penales, incluida la comisionada presidencial para operaciones del gabinete, señalamientos graves de investigaciones periodísticas, de agencias serias, de estados de otros países, ¿verdad? Porque son señalamientos en temas de corrupción, en temas de pacto y negociaciones con grupos irregulares al margen de la ley. Una actitud de un fiscal general o de una fiscalía general independiente hubiera sido abrir expedientes de investigación, asignar un equipo de fiscales independientes que sin presiones investigaran a estos funcionarios y que en la investigación se determinara si habían elementos suficientes para presentar y promover causas penales y causas judiciales. Sin embargo, la actitud que tomó el fiscal fue simple y sencillamente ignorar estos serios señalamientos. Ahí queda en evidencia la ausencia de independencia de la Fiscalía General respecto del órgano ejecutivo. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, del órgano judicial, ¿verdad? Hay muchas actuaciones del Ejecutivo que podrían haber sido neutralizadas a través de resoluciones o de medidas cautelares, ¿verdad? Como lo hizo, por ejemplo, el anterior Sala Constitucional en el marco de la pandemia, que ordenó el cese de las detenciones ilegales y arbitrarias que se estaba realizando en el marco de la cuarentena domiciliaria. Asimismo podría actuar esta Sala de lo Constitucional. Sin embargo, se ve que las actuaciones de ambos órganos del Estado no difieren y buscan no interferir en las actuaciones en las políticas públicas del actual gobierno. Y las implicaciones de esto son sumamente graves. Quiere decir que ahora en El Salvador ya no hay un sistema de pesos y contrapesos que pueda poner frenos a los abusos de poder que puedan cometer instituciones, funcionarios, ¿verdad? Porque claro, la ausencia de la independencia, ¿verdad?, está garantizando esta situación que promueve impunidad. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Diego, también por sus respuestas. Y para quienes recién nos sintonizan, esta noche estamos abordando como temática principal un análisis sobre los derechos humanos y la democracia en El Salvador durante el año 2021. Para ello nos acompañan Jorge Rodríguez y Diego Manzano, ambos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Bien, antes de irnos a la pausa, hablábamos con Jorge sobre cuál es el impacto que tiene en nuestro país el hecho de que no haya básicamente independencia de los 3 órganos del Estado. Para retomar el programa, quisiera preguntarle a Diego ¿cuál cree que es el impacto jurídico que generan las reformas a la ley de la carrera judicial que mandata a jubilar a aquellos jueces mayores de 60 años, teniendo también a la base
todo esto que ya Jorge nos estaba ilustrando en la pregunta anterior. Perfecto, Kenny. Quizás me gustaría también hacer alusión a la pregunta anterior, complementando con un elemento que me parece importante destacar, y es precisamente que los anteriores magistrados de la Sala Constitucional emitieron un mandamiento judicial de inconstitucionalidad, en donde básicamente resolvían declarar inconstitucional la decisión que se tomó por parte de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, donde básicamente se anulaba precisamente esa sustitución que se estaba buscando, que se hizo efectivamente, pero no hubo ningún cumplimiento. Entonces, eso sí se ha quedado ahí rezagado y creo que también es importante destacar. Ahora, ya directamente con el tema de las reformas a la carrera judicial que me consultas, creo que primero es importante mencionar que de acuerdo a la opinión de varios abogados, las reformas a la ley de carrera judicial son inconstitucionales. ¿Por qué motivo son inconstitucionales? Bueno, básicamente la Corte Suprema de Justicia es la encargada de presentar proyectos de ley en este campo ante la Asamblea Legislativa, precisamente porque hay una incidencia directa en el funcionamiento y en la estructura de este órgano del Estado. Es decir, que la Corte aquí, por mandato, es la única encargada de presentar estos proyectos ante la Asamblea Legislativa, ¿no? Particularmente porque les afecta, ¿no? En segundo lugar, este tipo de decisiones que se tomó mina también el tema de la independencia judicial, que ya Jorge lo dijo con claridad, ¿no? Porque también dentro de todas estas reformas se habla de hacer traslados de manera arbitraria de jueces según se estime pertinente. En otras palabras, si a alguna persona no le gusta el tipo de decisiones que provenga de algún juez o jueza por X o B motivo, porque hay algunos intereses que van contrarrestando, ¿no?, lo que se busca, entonces los pueden remover o trasladar sin mayor justificación. Aquí ya vemos cómo el presidente, en otro de los pasos que él ya decía, ¿no?, que era tomar un control más absoluto de los diferentes poderes del Estado y particularmente del órgano judicial, aquí ya se observa que el tema de la independencia judicial va quedando rezagado, pues. Y esto afecta directamente el tema de la imparcialidad, que debe estar a la base de las resoluciones, y también la objetividad. Y además de esto, se habla que hay un irrespeto a la estabilidad laboral de los jueces y las juezas, y existe una clara discriminación por motivos de edad, particularmente porque uno de los criterios que utilizaron fue básicamente la edad, es decir, que a los 60 años ya se tenían que entrar en jubilación. Entonces no hay una justificación de peso más allá de la edad, y hay una generalización excesiva de decir que todas las personas que tienen 60 años son corruptas. Eso es completamente falso. Y a esto se añade también que varios de los casos que ya se estaban desarrollando pueden quedar en la impunidad, como el del Mozote, porque el juez Jorge Guzmán optó también por ya no continuar llevándolo precisamente por la edad y por la falta de transparencia en todo este proceso, etcétera. Entonces aquí hay una serie de elementos que se configuran, ¿no?, que es completamente estas reformas inconstitucionales que afectan el tema de la independencia judicial, que también dañan el tema de la estabilidad laboral, la imparcialidad también, que debe estar en la base de las resoluciones, etcétera. Gracias, Diego. Precisamente ya teniendo todo esto que ustedes mencionaban, me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cuál crees que es el camino actual que debe seguir una persona para hacer validar o denunciar violaciones a sus derechos humanos? Bueno, a mí me parece que aún con todo este escenario bastante complicado, ¿verdad?, que estamos conversando, ¿verdad?, es decir, donde las administraciones de diferentes órganos del Estado pareciera que han dejado de lado, ¿verdad?, el enfoque de derechos humanos. Creo que siempre el primer camino es recurrir a las instancias legales, ¿verdad?, que determina nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Es decir, si hay una vulneración de parte de alguna autoridad o de terceros, ¿verdad?, no estatales hacia los derechos, me parece que el primer paso es justamente recurrir a las diferentes instancias, a la Fiscalía General, a la Policía Nacional Civil, porque son los mecanismos
que se definen, ¿verdad?, a los que hay que recurrir. Obviamente hay ahora, digamos, el tema de la confianza en las instituciones probablemente esté más deteriorado, ¿verdad? Pero es la única forma de poder activar estas instancias, ¿verdad? Poder luchar por los recursos. Obviamente, si estas instancias van fallando, pues hay que ir agotando las diferentes instancias alternativas que hay, es decir, recurrir a los otros órganos, como el caso de la Procuraduría General, y eventualmente pues también están las instancias internacionales, ¿verdad? Claro, estos son procesos largos, ¿verdad?, donde el acceso a la justicia o el acceso a la reparación es tardado, ¿verdad? Pero creo que la única o la forma de cómo como sociedad podemos solventar esta situación es exigir, ¿verdad? Exigir a las mismas autoridades, no importando qué tan cooptadas estén. Otro de los sucesos que atentaron contra la democracia en nuestro país fue cuando la Sala de lo Constitucional impuesta abrió la posibilidad de la reelección presidencial, argumentando que en una resolución emitida el 3 de septiembre, la Sala ordenó al Tribunal Supremo Electoral que permita que una persona que ejerza la presidencia de la República y que no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. Esto refiriéndose a que si el presidente Bukele decidiera presentarse, no fue presidente en el periodo anterior, sino que fue Salvador Sánchez Serén. ¿Cómo afecta una resolución como esta a la democracia del país, Diego? Sí, gracias, Kenny. Bueno, creo que en este caso de la reelección presidencial es importante destacar que la Constitución de la República, de forma reiterada y en distintos artículos, establece una prohibición de la reelección inmediata por parte del presidente. Si en todo caso el presidente busca gobernar para una segunda ocasión, entonces tiene que esperar un periodo presidencial para buscar retornar al cargo, ¿no? O en su defecto la Asamblea Legislativa también tendría que hacer un proceso de reforma para cambiar este artículo, aunque eso se tarda 2 periodos. En caso contrario, estaríamos nosotros observando cómo una vez más se está haciendo una ilegalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia y particularmente de la Sala, ¿no? Inclusive el párrafo 1 del artículo 152 de la Constitución establece ahí directamente que no puede haber una reelección inmediata. Y el artículo 75, el párrafo 4, se habla inclusive de que los ciudadanos que hagan una promoción directa o que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover la reelección presidencial inmediata, entonces eso conlleva inmediatamente la pérdida de derechos a estos ciudadanos y ciudadanas que lo hagan. Y esto inclusive nosotros lo hemos podido visualizar a través de la Asamblea Legislativa, donde se han comenzado a perfilar una serie de mensajes, y especialmente en las redes sociales, donde se pretende dar un apoyo directo a la reelección presidencial, ¿no? Y según estos artículos que con anterioridad te he citado, pues innegablemente ellos podrían estar, inclusive con esto de la pérdida de los derechos ciudadanos, por estar haciendo estas actas o proclamas o adhesiones a la promoción de una reelección. Y de hecho el artículo 87 también de la Constitución habla de una insurrección a la que la población puede llegar en caso que se altere el orden constitucional vigente, ¿no? Entonces aquí tenemos, como te dije al inicio, hay dentro de la Constitución de la República una serie de candados que limitan el ejercicio de poder por parte del presidente y una reelección continua. Y si en todo caso se desobedece, pues tenemos este artículo 87. Y además hubo una sentencia, la número 163-2013 de la Sala Constitucional del año 2014, donde básicamente también establecen, a través de una interpretación, esta nulidad de la reelección, ¿no? Y nosotros hemos visualizado en otros países, y un país bastante cercano como Nicaragua, que precisamente también la Sala de allá
hizo una interpretación de la Constitución y permitió al presidente reelegirse, pero posteriormente, cuando vuelve a presentar, cuando se acaba este periodo, se hace otra nueva interpretación para otro periodo consecutivo y así se instala básicamente la dictadura que actualmente experimenta el vecino país de Nicaragua. Entonces, en ese sentido, creo que hay bastantes elementos, hay una serie de ejemplos que nos ilustran que el poder absoluto tiende a corromper demasiado. Por eso mismo la Constitución, la manera como está configurado nuestro sistema político, ya establece estos candados para que no se den este tipo de arbitrariedades, ¿no?, en el ejercicio del poder. Porque evidentemente el presidente llegó de manera democrática. Eso cualquiera lo puede afirmar, ¿no? Pero el problema es que en el ejercicio del poder por parte del presidente y la Asamblea Legislativa están deformando y han violado reiteradamente la Constitución de la República. Jorge, desde la llegada del partido oficialista a la Asamblea, los diputados y diputadas de Nuevas Ideas se han dedicado a aprobar leyes a la medida del presidente y muchas veces con dispensa de trámite, dejando de consultar o incluso menospreciando los avances que las anteriores legislaturas ya habían tenido en temas importantes para el país. Y como ya mencionaba Diego también, esto también se replica en la Sala de lo Constitucional, que sin tomar en cuenta sentencias como la que Diego ya mencionaba, facultaron al presidente que se pueda presentar para una reelección presidencial. Desde tu punto de vista, Jorge, ¿cómo puede afectar esto al país? Yo creo que esto que estás ilustrando, ¿verdad? Es decir, de tener una agenda desde el órgano legislativo plenamente marcada por los intereses del Ejecutivo, ¿verdad? Y sobre todo hay una parte súper crucial que planteas, que es dejando de lado, ¿verdad?, los avances que ya se habían tenido, los temas que son importantes para el país. Me parece que lo que está de fondo detrás de esta actitud es justamente el mismo problema que las clases políticas de los últimos 30 años han tenido, es decir, de gobernar de espaldas a la gente, es decir, de no atender los graves problemas que tiene el país, ¿verdad?, de ignorar las demandas históricas de la población, las demandas históricas de grupos vulnerables. Y esto, digamos, la forma que afecta al país es justamente de que al ignorar un problema, pues justamente lo que se está haciendo es dejar que este crezca, evolucione, se complejice hasta llegar a dimensiones, digamos, problemáticas que ya no difíciles de solucionar. Así ha pasado con infinidad de cosas en los últimos 30 años y parece que sigue pasando, ¿verdad? Es justamente de esos viejos vicios que El Salvador buscaba cambiar en el año 2019, ¿verdad?, pero que la nueva administración del Ejecutivo y la nueva Asamblea Legislativa, entre comillas, ¿verdad?, porque ya no son tan nuevos, sigue reproduciendo, ¿verdad? Es decir, sigue dejando de lado, sigue ignorando problemas como el de la desaparición de personas. Yo recuerdo que una de las primeras acciones de las diferentes comisiones que se conformaron ya en esta nueva administración de la Asamblea fue mandar al archivo una cantidad, no recuerdo cuántas, de expedientes de las que habían heredado de las anteriores conformaciones de las comisiones legislativas. Y en esos expedientes iban muchas iniciativas que habían sido impulsadas por sectores civiles, ¿verdad? Como por ejemplo en el tema de desapariciones, la iniciativa de ratificar convenios internacionales en materia de desaparición forzada, y así una serie de propuestas, ¿verdad?, que eran deudas históricas de las anteriores clases políticas y que la actual administración pues repite, ¿verdad?, e insiste en darle espalda a los viejos problemas. Y esto no es nuevo, ¿verdad? Y digo, no es nuevo. Por ejemplo, en el caso de seguridad pública, yo suelo hacer esta comparación, ¿verdad? Allá por los años, si mal no recuerdo, 2011, 2012,
el entonces ministro de Seguridad negaba la existencia de grupos de exterminio y decía, no, es un modus operandi que están ocupando las pandillas para intentar desviar la atención de las investigaciones fiscales, ¿verdad? Y para decir, no, ya no son las pandillas, son otros actores. Eso lo decía en su momento el que era el ministro de Seguridad. Luego de las investigaciones de la Procuraduría de Organizaciones de Derechos Humanos, se confirmó la existencia de grupos de exterminio conformados por policías, por militares, de mismas actuaciones de policías en el ejercicio de sus funciones que confirmaban la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Luego, años después, se dio lo mismo con el tema del desplazamiento. Pasaron ministros de seguridad, pasaron presidentes de la República negando, ignorando el problema del desplazamiento forzado por violencia. Y fue la sociedad civil la que ocupó y, sustituyó la función del Estado de dar atención a esta víctima. Y el Estado terminó, después de muchos años, aceptando, ¿verdad?, ya obligado por la Sala de lo Constitucional a emitir una ley que reconozca el desplazamiento forzado. Que valga la pena aclarar y decir que es una ley que casi que muerta porque no se le ha asignado presupuesto y la actual administración del Ejecutivo no se ha preocupado por implementarla y los casos de desplazamiento se siguen registrando en El Salvador de forma preocupante. Y ahora, por ejemplo, en el caso siempre de Seguridad Pública, el ministro de Seguridad, el fiscal general, se empecinan en negar las graves dimensiones del problema de la desaparición de personas. Es decir, ¿por qué menciono esto? Para ilustrar o reflejar cómo las actuales administraciones del Ejecutivo, en este caso, en el tema de la Asamblea Legislativa, están haciendo lo mismo por lo que se cambiaron a las anteriores gobernantes, lo están haciendo ahora y repitiendo de forma más grave además. Porque ahora, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, no les basta con no reconocer las dimensiones del problema, sino que han dado un paso más en la criminalización o la estigmatización de las mismas víctimas, culpabilizando muchas veces a las víctimas o a los familiares de las víctimas de su desaparición, ¿verdad? Entonces, sí, es un problema complejo, ¿verdad? No gobernar, no legislar de espaldas al país, lo que genera es que se vayan complejizando los problemas y que lleguen a dimensiones en que pueden ser intratables, ¿verdad? Y que sobre todo generan altos niveles de vulneraciones y de vulnerabilidad a la población salvadoreña. Gracias, Jorge. En efecto, fue bastante lamentable, retomando un poco lo último que mencionabas, cuando el actual ministro de Seguridad, Villatoro, decía de que en específico el caso de la desaparición de los hermanos Guerrero era porque ellos estaban involucrados en temas de drogas y pandillas. Eso parece bastante lamentable y justo hubo una retractación hace poco. Casi se nos acaba el tiempo, pero también quisiera preguntarles, Diego, que el 2021 también fue un año cargado de fuertes críticas y ataques a los periodistas, principalmente desde el oficialismo, para aquellos que cuestionaban el actuar gubernamental. ¿Cómo crees que esto afecta a los derechos de la libertad de expresión, libertad de prensa y el acceso a la información? Sí, muchas gracias, Kenny. Bueno, me gustaría comentar que actualmente del observatorio nosotros estamos haciendo una investigación precisamente sobre libertad de prensa y acceso a la información pública. Y hemos hecho una serie de entrevistas y también una revisión documental de algunos eventos durante el 2021 que han marcado, ¿no?, la tónica en cuanto a la libertad de expresión. E inclusive a través de las entrevistas varios periodistas nos han comentado, ¿no?, que esencialmente ha habido un retroceso en la libertad de expresión. Y claro que se da esta manifestación porque los periodistas, a través de toda esta información que recopilan, sistematizan y analizan y aportan a la sociedad con base en evidencia, ellos tratan de dar luz a la opacidad generalmente de los gobiernos de turno, ¿no? E inclusive si no fuera por estas investigaciones, no nos hubiéramos percatado del manejo irregular que se ha dado de los fondos públicos durante la pandemia. Y también está el tema de la no extradición, a la que se ha opuesto tanto el fiscal como algunos como los magistrados también del pandillero Blue,
que está siendo solicitado por Estados Unidos. Entonces el periodismo siempre ha incomodado porque tiende a confrontar con base a los hechos la manera en que opera el Estado. Y a partir de todo esto, pues se pretende ocultar, se pretende eliminar, silenciar a los periodistas. Se ha observado también, a partir de lo que han narrado los periodistas, no solo el discurso de odio, un discurso de odio que ya se está trasladando de manera física, inclusive algunos policías, cuando ha habido cobertura por parte de periodistas, no solo le han limitado el ejercicio de poder llevar a cabo estas notas, sino que inclusive hasta ha habido agresiones físicas que se han interpuesto denuncias. Y también hemos observado un acoso constante a ciertos medios de comunicación por parte del gobierno, ¿no? Donde se hacen permanentemente toda una serie de revisiones de documentos con temas hacendarios, ¿no? Y, por supuesto, que desde todo este aparataje comunicacional a nivel gubernamental, me refiero a Twitter, me refiero a Facebook, me refiero a YouTube, se genera toda una campaña de desinformación y de odio, donde básicamente las 24 horas, los 7 días de la semana se está criticando, se amenaza a los periodistas, se estigmatiza la labor también de los medios independientes y sobre todo, inclusive hay unos ataques directos y personales a ciertas figuras que, de acuerdo al gobierno, están relacionados a poderes externos, ¿no? Entonces, se sabe que el gobierno siempre utiliza estos enemigos externos o estos enemigos internos para configurar su narrativa, para darle fuerza a su narrativa y posicionamiento. Y esto tiene graves consecuencias para el ejercicio periodístico, para la libertad de prensa y así en lo sucesivo, ¿no? Entonces el año pasado sí, por lo menos hemos visto que es preocupante, ¿no?, la situación, y parece que no hay garantías de que este año vaya a mejorar. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Creo que ha sido un programa súper provechoso para que podamos tener un contexto de cómo el país finalizó el año 2021 en términos de democracia y derechos humanos. No nos queda más que agradecer a Jorge y a Diego por habernos acompañado esta noche. Gracias, Jorge. No, gracias a vos y a la radio por el espacio y también gracias a todos los que estuvieron escuchando el programa. Un cordial saludo. Gracias también para ti, Diego. Muchas gracias a ti, Kenny, y un saludo a los radioescuchas. Y a ustedes, radioescuchas, recordarles que pueden estar pendientes de la información que publica el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA a través de sus redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y recordarles también de estar pendientes de su espacio. Y además invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana. Solo aquí por Radio YSUCA les acompañó esta noche Kenny Cibrián en la conducción. Y agradecemos también al equipo de YSUCA en los controles. Feliz noche. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.